Muy bien. Pongo mi cronómetro, que igual no le voy a hacer caso, pero por lo menos me ayuda a sentirme bien conmigo mismo. Bueno, generalmente trato de hacer un resumen y tratar de recordar en dónde estamos parados. Siempre nos hace bien un poquito ir ligando los pensamientos e ir ligando las cosas de las que venimos hablando. Y hasta hoy, a ver, este es como, haz de cuenta que es examen. Hasta hoy hemos tocado 3 grandes temas del libro de Romanos. Hasta el capítulo 7, que es el capítulo que estamos terminando el día de hoy, hemos estado hablando de 3 grandes temas. ¿Alguien se acuerda de los 3 grandes temas? A ver. El primero es... No, el próximo domingo les voy a volver a preguntar. El primero es la condenación del hombre, ¿sí? Ese es el primer gran tema, ahí en Romanos, que prácticamente comienza a partir del versículo 18, esta primera sección, y apúntalo, porque si no después el próximo domingo es muy probable que se te vaya a olvidar. Esta primer gran sección comienza ahí en el capítulo 1, en el versículo 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, etcétera, 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 ¿no? Pero desde ahí comienza a hablar de este gran tema que tiene que ver con la condenación del hombre, y va a seguir Pablo hablando de este tema, la condición de condenación del hombre, hasta el capítulo 3, versículo 20. El capítulo 3 es sumamente conocido, no hay justo ni a un uno, no hay nadie que busque el bien, no hay nadie que haga lo bueno. Y ahí termina Pablo en el capítulo 3 como un juez que golpea con su mazo judicial y dice, la sentencia final y la declaratoria es esta: no hay justo. Ya hicimos un examen, ya presentamos todas las evidencias y los cargos son irrefutables. No hay absolutamente uno solo que pueda decir que es justo delante de Dios. Después, a partir del capítulo 3, versículo 21, comienza la segunda grande sección. La primera, la condenación del hombre. La segunda sección, ¿cuál es? Muy bien, perfecto, la justificación del hombre, que va a ser del capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21 también. Romanos 3, 21 comienza diciendo esto, ¿no? Después de que se da el veredicto y después de que se da la sentencia, Romanos 3, 21 dice, pero ahora, es decir, en contraste con la condenación del hombre, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y entonces Pablo comienza a exponer todos aquellos temas que tienen que ver con la doctrina de la justificación hasta el capítulo 5, versículo 21, es decir, hasta el final del capítulo 5. Y a partir del capítulo 6 comienza una tercera sección que se llama la santificación del hombre. Muy bien, están trayendo consuelo a mi alma, por lo menos un par de ustedes. La condenación del hombre, la justificación del hombre, y la tercera sección tendría que ver con la santificación del hombre, o más específicamente la santificación del creyente, de aquellos que han sido justificados. Y esta sección, bueno, obviamente comienza ahí en el capítulo 6 y justamente en el versículo 1, después de que se establecen todos los argumentos y todas las bases de la justificación, muchos podrían haber llegado a pensar y a concluir, bueno, si finalmente tenemos la justificación, Dios ya nos perdonó, ya no vamos a enfrentar juicio, ya no vamos a enfrentar condenación. Y por eso comienza el capítulo 6 con la pregunta, ¿qué pues diremos? Si hemos sido justificados, entonces perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo mismo contesta, de ninguna manera. Entonces, 3 secciones generales: condenación, justificación y santificación. En el capítulo 6 entonces comienza esta parte de la santificación, y toda esta sección tiene que ver con esto. Sí, hemos recibido la justificación a través de la gracia y la fe en nuestro Señor Jesucristo, ya no somos condenados, ya no somos culpables de pecado, pero aún así tenemos que vivir una vida que sea agradable a Dios, tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios, o en otras palabras, tenemos que vivir una vida de santificación. Y lo que hace Pablo entonces en el capítulo 6 va a dar 2 ilustraciones generales para explicar por qué nosotros tenemos que vivir una vida de santificación o de obediencia. En el capítulo 6, lo vimos ya hace algunas semanas, los primeros versículos del versículo 1 al 14, la ilustración va a ser la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
Y justamente en el versículo 11 del capítulo 6 dice, así también vosotros, es decir, como Cristo murió, fue sepultado y resucitó para una nueva vida, dice, así también vosotros, consideraos muertos, como Jesucristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y la segunda parte del capítulo 6, es decir, versículos, después del versículo 11, después del versículo 14, Romanos 6, 15 al 24, la analogía va a ser la esclavitud. Y como vivíamos vendidos al pecado, que es uno de los pasajes que se menciona hoy, Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Cristo vino, pagó un precio alto, nos rescató de la esclavitud del pecado y nos entregó al Evangelio. Y ahí en Romanos capítulo 6, versículo 18, dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y por eso acá en este capítulo 6 hablamos de estos dos conceptos de considérate muerto al pecado y considérate esclavo, ya no del pecado, sino esclavo o siervo de la justicia. Capítulo 7, ¿qué es lo que hemos estado viendo acá en el capítulo 7? Bueno, los primeros versículos hablamos acerca de tres conceptos: pertenencia, ya no le pertenecemos a la ley, fuimos comprados y ahora le pertenecemos a otro, que es lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 4. Propósito, ahora somos la novia de Cristo, ya no estamos casados con la ley. Y el propósito, según el versículo 4, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y después al final hablamos acerca del poder. En nosotros mismos no tenemos el poder para obedecer a Dios, no tenemos el poder para la santificación, no tenemos el poder para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero dice ahí en el versículo 6 de Romanos 7, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y hablamos de que justamente el Espíritu Santo es el que nos capacita y nos da el poder para vivir en obediencia a Dios. Después, la semana pasada, Romanos 7, versículos 7 al 12, ¿de qué hablábamos? Bueno, hablamos acerca de las bondades de la ley, ¿sí? Es decir, la ley nos aporta ciertas bondades o nos aporta ciertas cosas que van a resultar o que finalmente van a ser buenas para nuestra vida, ¿sí? En primer lugar, bueno, veíamos la semana pasada que la ley me enseña lo que es el pecado. Pablo dice ahí en Romanos 7:7 que él no hubiera conocido el pecado si no fuese por la ley. Decía ahí mismo en el versículo 7 que él no se hubiera dado cuenta que él era codicioso si no hubiera leído en la ley de Dios, en el último de los mandamientos, no codiciarás. Entonces la ley tiene esta bondad de que nos va a enseñar el pecado, lo que es el pecado. También tiene la bondad de que no solo me enseña a mí, sino que expone de una manera abierta o evidencia mi pecado. Dice en el versículo 8, el mandamiento, es decir, este mandamiento que Pablo lee en la ley, dice, produjo en mí toda codicia. Dice, sin la ley el pecado está muerto, pero con la ley Pablo se da cuenta que el pecado no estaba muerto, ni andaba de parranda, sino que estaba vivo, ¿no? Entonces lo que va a hacer la ley o lo que va a hacer la palabra de Dios va a evidenciar que el pecado está vivo en nosotros. Y finalmente hablamos de que el pecado nos va a mostrar el engaño del pecado. En el versículo 9 dice, sin la ley vivía en un tiempo, es decir, Pablo pensaba que estaba viviendo realmente sin considerar la palabra de Dios, sin entender la ley. Él realmente estaba convencido de que estaba viviendo. Dice, pero cuando vino el mandamiento, dice Pablo, yo morí. Y se dio cuenta del engaño del pecado, que realmente no vivía, sino que realmente por la ley él estaba muerto. Ahora fíjate lo que vamos a ver en estos últimos versículos del capítulo 7, a partir del versículo 13 hasta el final. Te lo voy a poner en este sentido. Si yo tuviera en mis manos un frasco con medicina, yo hablaría en este sentido. La medicina tiene ciertas bondades, ¿sí? Por ejemplo, si es un antiinflamatorio o si es una medicina que tiene la bondad no solo de desinflamarte, sino que tiene la bondad de que va a evitar que contraigas una infección, un antibiótico, por ejemplo, o tiene la bondad de que va a calmar el dolor, ¿sí? No solamente hablaría en el sentido
de las bondades del medicamento, sino que hablaría en el sentido de lo que ese medicamento va a producir específicamente en tu vida. Estas son las bondades del medicamento y en cuanto tú te lo tomes, esto es lo que vas a comenzar a experimentar una vez que te tomes el medicamento. Bueno, de alguna manera es lo que sería esta última parte del capítulo 7. Los versículos anteriores, como te decía, habla acerca de las bondades. Yo entiendo, la ley me enseña lo que realmente es el pecado, expone o evidencia mi pecado, más me deja ver el engaño de que realmente no estoy vivo, sino que estoy muerto en el pecado. Y entonces a partir de este versículo 13 vamos a ver eso. ¿Cuáles van a ser algunos efectos que va a tener el medicamento, o cuáles van a ser algunos efectos que la ley o la palabra de Dios van a tener en nuestra vida? Y mira, yo sé que a lo mejor planteado de esa manera no te va a hacer mucho clic y no vas a entender a qué me refiero con los efectos de la ley o con los efectos de la palabra de Dios en mi vida. Pero a la medida que nosotros vamos leyendo estos versículos, tú te vas a dar cuenta, repito, si eres hijo de Dios, que lo que dice Pablo, los efectos que la ley o la palabra de Dios traen a la vida del apóstol Pablo, van a ser prácticamente los mismos efectos que la palabra de Dios o la ley van a producir en tu vida. Y yo te aseguro, si eres hijo de Dios o hija de Dios, que te vas a sentir plenamente identificada con estos efectos. Vas a decir, sí, lo mismo que siente Pablo es exactamente lo mismo que siento yo cuando me tomo esta medicina, cuando me enfrento a este medicamento. Vamos a leer entonces los pasajes, los versículos, a partir del versículo entonces 13, y después vamos a ir deteniéndonos para ver justamente cuáles van a ser los efectos o cuál va a ser el producto o qué es lo que va a producir la ley en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Romanos entonces, capítulo 7, a partir del versículo 13, dice así la palabra de Dios. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, y vuelve a responder Pablo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, recuerda, cada que tú ves ley o cada que ves mandamiento, se está refiriendo prácticamente a lo mismo, podríamos decir a fin de que por el mandamiento o a fin de que por la ley, el pecado, observa esta frase, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no muere el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Así que bueno, ¿qué es entonces lo que la ley produce en los hijos de Dios? ¿O cuál va a ser el efecto que la ley va a tener justamente en los hijos de Dios? Bueno, el primero, si quieres tomar nota, lo primero que la ley va a producir en nosotros, o el primer efecto que la ley va a tener en nosotros, va a ser una carga por el pecado. Una carga insostenible, una carga difícil de llevar, la carga del pecado. Lo dice ahí en el versículo 13.
Ahora, si tú recuerdas la pregunta en el versículo 7, ahí en Romanos 7, capítulo 7, ¿cuál era la pregunta? La pregunta fue, ¿la ley es pecado? Y la respuesta del apóstol Pablo, ahí mismo en el versículo 7, dice, de ninguna manera. Y al final de esta sección que veíamos la semana pasada, ¿cuál era la respuesta en el versículo 12? No, la ley no es para nada pecado, al contrario, la ley es santa, justa y buena, según dice el versículo 12. Y entonces, comenzando el pasaje del día de hoy, si en el pasaje anterior Pablo llegaba a la conclusión de que la ley no era mala, sino todo lo contrario, que era santa, justa y buena, entonces la pregunta que viene a continuación es esta. Entonces, algo que es bueno, es decir, si la ley es buena, como tú lo dijiste, si la ley es santa, como tú lo dijiste, si la ley es justa, como tú lo dijiste, esto que es bueno, la ley de Dios, puede entonces producir algo malo en mí, es decir, puede producir la muerte en mí. Y la respuesta de Pablo, ¿cuál es? La misma respuesta que ha dado en los versículos anteriores. Y mira, me encanta porque me imagino que a estas alturas tú ya vas entendiendo cómo los recursos literarios que utiliza Pablo, la forma en la que él estructura sus discursos, las preguntas que él se hace y cómo él enseguida las responde y después da una explicación más profunda de la respuesta inicial que dio. Es exactamente este mismo esquema que hemos estado viendo en los versículos anteriores. Entonces Pablo dice, no, la ley sí es buena, la ley sí es justa, la ley sí es perfecta. Y no es que produce nada malo en nosotros, al contrario, produce algo bueno, ¿sí? Dice, sino que el pecado, dice, en ninguna manera, es decir, en ninguna manera algo que es bueno puede producir algo malo en mí, sino que el pecado, para mostrarse pecado, y este verbo lo tienes que tener en mente, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, ¿sí? Es decir, algo que es bueno, la ley, fue lo que produjo o fue lo que mostró mi pecaminosidad. ¿Se entiende, no? No es que la ley me hizo pecar, pero lo que está Pablo queriendo decir acá es exactamente los mismos pensamientos de los versículos anteriores, ¿no? No es que la ley es culpable de mi pecado. La ley es culpable ¿de qué? De mostrarme lo pecador que yo soy. Pero fíjate cómo lo expresa ahí al final del versículo. Y por eso digo que el primer efecto o la primera consecuencia o lo que produce la ley en nosotros va a ser una carga tremenda por el pecado. Dice que produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley. Y la última frase del versículo 13 que dice, a fin de que por el mandamiento, si quieres llamarlo a fin de que por la ley o a fin de que por la lectura de la palabra de Dios, ¿qué sucedió? El pecado, ¿qué dice? Llegase a ser sobremanera pecaminosa. Ahora, pon atención a esta frase. A través de la ley o a través del mandamiento o a través de la lectura de la Biblia, lo que produjo en el apóstol Pablo es que el pecado llegara a ser ¿qué? Sobremanera pecaminosa. Y eso es exactamente lo que produce la lectura de la palabra de Dios, o eso es exactamente lo que tendría que producir la palabra de Dios en nosotros, que el pecado sea ¿qué? En sobremanera pecaminosa. ¿Sí siguen ahí todavía? ¿O ya se me fueron? La pregunta sería esta, escucha, ¿realmente, piénsala bien, realmente el pecado puede llegar a ser sobremanera pecaminosa? ¿Sí o no? Es decir, ¿el pecado puede llegar a ser más pecaminoso de lo que ya es? O te lo pongo en estos términos, ¿el pecado puede llegar a ser más malo de lo que ya es? ¿Claro? ¿Sí o no? ¿Sí? La congregación está dividida, ¿no? A ver, siéntense acá uno. No. Se dividió la cosa, ¿ves? Si lo leemos por encima, ya están todos discutiendo, ya se están volviendo en sobremanera pecaminosos. Si lo leemos por encima, uno diría, pues si lo dice Pablo, el pecado puede llegar a ser en sobremanera pecaminosa. Ajá. Pero creo que no es exactamente lo que está queriendo transmitir Pablo. Mira, te lo pongo en estos términos. Cuantitativamente, una persona puede llegar a ser en sobremanera pecaminosa. Cuantitativamente. ¿Qué significa esto? Que hay personas que quizás pecan y hay personas que pecan más y hay personas que pecan muchísimo más, ¿sí? Entonces, si hablamos en este sentido, creo que sí.
una persona puede llegar a ser cuantitativamente en sobremanera pecaminosa, cuantitativamente. Pero cualitativamente, yo no creo que el pecado pueda llegar a ser más malo de lo que ya es. El pecado es malo, ¿sí? En calidad ya es pecado. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para que el pecado sea más malo de lo que ya es, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que considero que está queriendo decir acá Pablo? Que lo que va a hacer la ley es hacer que mi pecado se vea mucho peor de lo que yo pienso que realmente es mi pecado. Lo hace ver en sobremanera pecaminoso. Es decir, es como si tú pusieras, cuando tomas la ley de Dios, o cuando tomas el mandamiento, o cuando tomas la Biblia, es como si pusieras tu pecado bajo la lupa y tu pecado se magnificara, y entonces sí, este pecado llegara a ser en sobremanera pecaminosa. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia de ver algo con un microscopio, ¿no? Lo que se te imagine, agarras una paleta y pones tu paleta y la ves, y a simple vista, ¿cómo se ve la paleta? Deliciosa. Pero si la pones bajo un microscopio, te das cuenta que probablemente ya le cayó polvo, ya le cayó algún ácaro, y si haces un acercamiento a la paleta, puede ser que tu paleta se vea como, que pase de ser algo atractivo y delicioso, y cuando la magnificas y ves que tiene polvo, ves que tiene un pelo de gato o no sé qué cosa, dices, ¡qué asco! ¿Esto me voy a comer? Entonces, no es que se entiende el concepto, no es que el pecado cualitativamente pueda llegar a ser más grave, pero ¿cuál es el efecto o qué es lo que produce este medicamento de la ley o la palabra de Dios o el mandamiento en nuestra vida? Hace que nuestro pecado se magnifique y parezca y se vea mucho más grave de lo que nosotros mismos consideramos que es. Y esto justamente va a producir en nosotros una mayor carga por nuestro pecado. Te voy a poner algunos ejemplos por si no estamos logrando entenderlo todavía. Mencióname algún pecado común y corriente, no tuyo, el pecado del primo de un amigo, ¿no? La mentira, ¿no? Por ejemplo. Sin la ley, es decir, antes de tomarnos el medicamento o antes de exponernos, ¿cómo vemos la mentira? Mira, justo lo tengo acá, pues una mentira piadosa. Decimos ese tipo de expresiones, que la realidad es que no le hace daño a nadie, ¿no? Y de hecho todos mentimos, ¿sí? Esa es nuestra perspectiva del pecado, antes de que nosotros lo filtremos por la palabra de Dios, ¿no? Y es tan común para nosotros que a veces tienes un compromiso y te dicen, no, bueno, a ti no, al primo de un amigo. Le dicen al primo del amigo, ¿ya vienes? Y uno, o el primo del amigo, ¿qué dice? Sí, ya estoy en camino. ¿En camino de qué? En camino de levantarme para meterme a bañar, para desayunar, para subirme al auto, para ir para allá, ¿no? Y uno, antes de exponernos a la palabra de Dios, a la ley o al mandamiento, tenemos esta perspectiva del pecado. Bueno, realmente no le hace daño a nadie. O sea, sí estoy yendo, ya, sí estoy en camino, ya estoy en proceso de ir, ¿no? No se me olvidó. Pero cuando expones tu pecado o el pecado del primo del amigo, cuando exponemos la mentira a la ley de Dios, cuando la ponemos debajo de la lupa, déjame decirte cómo se ve la mentira. Uno, tiene que ver con engañar a mi prójimo, ¿sí? No es solo, bueno, no le hace daño a nadie y todos mentimos de todos modos, es engañar a mi prójimo, es transgredir directamente la ley de Dios. Éxodo 20:16, no dirás falso testimonio. ¿Y te acuerdas del concepto de transgredir o no? ¿Qué es? Que aún conociendo lo que dice Dios, yo tomo la decisión de rebelarme en contra de lo que Dios dijo. Entonces, no es cualquier cosa, o sea, no es solo la mentira, engaño a mi prójimo, directamente estoy transgrediendo la ley de Dios, es hacerme culpable no solamente de ese mandamiento, de haber mentido, porque ¿qué dice Santiago 2:10? Que el que guarda toda la ley, pero falla en uno de los mandamientos, ¿qué sucede? Se hace transgresor ¿de cuánto? De toda la ley. ¿Te das cuenta? Cuando expones tu pecado, la mentira inofensiva, a los ojos de la palabra de Dios o de la ley o del mandamiento, ¿qué hace la ley de Dios? Magnifica lo que yo pensé que era insignificante.
No solamente engaño a mi prójimo, transgredo voluntariamente la ley de Dios, me hago culpable de violar toda la ley de Dios, es engañarme a mí mismo y pretender engañar a Dios. No solamente pretender engañar a Dios, sino comenzar una cadena de consecuencias por mi mentira. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, ¿sí? Cuando yo miento me estoy engañando a mí mismo. Y después, ¿qué dice? Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando miento, me engaño a mí mismo, pretendo engañar a Dios, y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a suceder? Eso también cosechará. Entonces, esta mentira, que yo la veo de una forma sin la ley de Dios, cuando empiezo a ver mi pecado a través de la ley de Dios, ¿cómo se ve? Mi mentira me va a acarrear una cadena de consecuencias interminables. No solamente eso, ¿quieres escuchar más y acercarnos más con el microscopio? Mentir, y esta siempre se lo digo a mis niños, es directamente servir a los intereses de Satanás y hacer su voluntad. ¿Qué dice Juan 8:44? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Mentiroso. ¿Ah? Porque es mentiroso y padre de mentira. No es como ves la paleta desde lejos. Estoy sirviendo literalmente a los intereses y voluntariamente a los propósitos de Satanás. ¿Qué más sucede cuando miento? Es no mostrar el carácter santo de Dios, no reflejar la santidad de Dios, deshonrar el nombre de Dios. ¿Qué más sucede cuando miento? Afecto mi comunión con Dios, se rompe mi comunión con Dios y afecto mi comunión con los hermanos. ¿Qué dice 1 de Juan capítulo 1? Que si digo que tengo comunión con los hermanos, pero estoy pecando, realmente no tengo comunión, ¿sí? ¿Qué más? Afecta no solamente mi testimonio, sino también afecta el testimonio de la iglesia. Pero si fulano va a la iglesia y es un mentiroso, ¿no? Y mira, tan grave es este pecado de la mentira, que ¿qué causó mis mentiras? ¿Qué causaron mis mentiras al Hijo de Dios? Aparte de la tristeza, finalmente ¿qué causó? Su muerte en la cruz. Y podríamos seguir, ¿no? Es engañar a mi prójimo, transgredir la ley, hacerme culpable de transgredir toda la ley, es engañarme a mí mismo, es pretender engañar a Dios, es comenzar una cadena de consecuencias inevitables, es servir a los intereses de Satanás y hacer su voluntad, es no mostrar el carácter santo de Dios, es deshonrar su nombre, es afectar mi comunión con Él, es afectar mi comunión con los hermanos, es afectar mi testimonio, es afectar el testimonio de la iglesia y es la causa por la cual Cristo murió, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que si no tienes la ley, si no has tomado esta medicina, ¿cómo ves la mentira? Pues no, todos lo hacemos, todos caemos en eso. ¿Ah? ¿Qué otro pecado común del vecino de un amigo? El robo. Bueno, este no lo tengo acá, pero podrían aplicar muchos de estos, ¿no? Podrían afectar muchos de estos. Ajá. Bueno, esos son de los muy escandalosos, ¿no? Y no es de los más comunes, digamos. Pero yo estoy hablando de cosas en las que caemos acá. Por ejemplo, mira, puse uno acá. Un arranque de ira, ¿sí? Si yo no pongo mi arranque de ira bajo la lupa de la ley de Dios, ¿cómo lo voy a ver? Te digo algunos de los comunes. ¿Es mi personalidad? Pues yo así soy, ¿no? Pues es mi personalidad, ¿no? Aguántenme. Clásica, si yo no filtro mi arranque de ira a la luz de la Biblia, ¿qué es lo que voy a decir? Soy de carácter, ¿qué? Fuerte, ¿no? Pues así es mi carácter. ¿Es una debilidad? Pues es como que un área para mí para mejorar. No voy a darte mucho detalle, pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo que es un arranque de ira? Es falta de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7, Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? Ajá. Y después dice de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces un ataque de ira es una falta de amor y una falta de dominio propio. Es una manifestación de carnalidad y de poca llenura del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.
Entonces mi ataque de ira es una manifestación de carnalidad y de poca llenura del Espíritu Santo. No os dejéis dominar por el vino, antes ser llenos del Espíritu Santo. Es una evidencia de poco fruto del Espíritu Santo. Es un pecado que comienza en el corazón y que puede desembocar en muchos otros pecados graves. Incluso ¿cuál? El más terrible de todos, un arranque de ira, un asesinato o la muerte. El domingo pasado escuchábamos un testimonio de eso, ¿no? De un creyente o supuesto creyente que por codicia, ¿qué hizo? Mató al hermano de los dueños de este lugar, ¿no? Así que comienza en el corazón, pero puede desembocar con pecados mucho más graves. Es darse a conocer como alguien iracundo o irascible. Porque ¿qué es lo que dice Mateo 16, 7, 16 y 20? Por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, cuando yo tengo arranques de ira, voy dándome a conocer como una persona iracunda. Es causar heridas, desánimo, tropiezos, no solamente a otras personas, sino causar heridas y tropiezos al mismo cuerpo de Cristo, porque en Cristo dio su vida. Ajá. Y todos los que habíamos mencionado en la parte anterior, ¿no? No mostrar el carácter de Dios, afecta mi comunión con Dios, con los hermanos, afecta mi testimonio, el testimonio de la iglesia, y fue la causa por la que murió Cristo, ¿sí? Otro común, ¿no? Cuando no lo filtramos a través de las Escrituras, que también suele ser común, no congregarme. Decido no ir a la iglesia y cuando no lo filtramos a través de las Escrituras, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué cosas decimos regularmente? Si no lo filtro. Es solo un domingo, no pasa nada, no hay que ser tan fanáticos. ¿Qué otro? Dios está en cualquier lugar, pues que al fin yo lo veo ahí en el internet. Yo mismo soy la iglesia, ¿no? Pues así que predico mejor que el pastor, así que no tengo problema, me pongo un videito ahí. Pero cuando filtramos eso, escuchen, cuando filtramos eso a través de la palabra de Dios, ¿cómo se ve? Uno es mutilar el cuerpo de Cristo. Si yo no vengo, literalmente estoy haciendo eso. Estoy mutilando el cuerpo de Cristo. Es privar a la iglesia de mi amor, de mi ánimo, de mi aliento, de mi exhortación, de mi servicio y de todos los unos a los otros. No solamente es privar a la iglesia de esto, es privarme a mí mismo del amor, del ánimo, del aliento, de la exhortación, del servicio de toda la congregación. Es directamente transgredir un mandamiento, es decir, voluntariamente decidir ir en contra de algo que Dios dijo. ¿En dónde? En Hebreos 10, 27, ¿sí? No dejando de ¿qué? De congregarnos, es un mandato. Ajá. Es abrir las puertas para caer en pecado. Y seguramente te acordarás de 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2, cuando David tenía que estar en la guerra por pararse tarde ese día y estar dando vueltas en su palacio. ¿Qué sucedió? Vio una mujer a lo lejos, Betsabé, cayó en pecado, ¿sí? Entonces es abrir las puertas para caer en pecado. Es una muestra evidente de egoísmo, porque regularmente, a excepción de los motivos que son plenamente justificables, cuando yo no voy a la iglesia, cuando yo no me congrego, o cuando el primo de un amigo no se congrega, regularmente ¿en quién está pensando? En uno mismo, o estoy cansado, o tengo cosas más importantes que hacer, o no quiero pararme temprano, o me queda muy lejos, o está haciendo sol, o no amanecí con ganas, o no me siento bien, o etcétera, etcétera, etcétera. Así que tiene que ver con una muestra de evidente egoísmo. Es desperdiciar la oportunidad de ejercitar mis dones, y esto me convierte en un mal mayordomo de lo que Dios me ha dado. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25? Dios nos dio talentos a cada uno de nosotros y nos dio dones. Entonces, si yo no me congrego, ni los estoy ejecutando y me estoy convirtiendo en un mal mayordomo de lo que Dios me dio. Es abrir la puerta para que el fuego de los dones que Dios me dio se vaya apagando. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 1:6, dice, te recomiendo que avives ¿qué? El fuego del don de Dios que hay en ti. Entonces, si yo dejo de congregarme, ¿qué estoy causando? Que ese fuego o que esa pasión y que esos dones que Dios me dio, poco a poco se vayan apagando o se vayan extinguiendo, ¿sí? Es la causa para que posiblemente otros se desanimen. Entonces, sí, tengo más ejemplos, pero creo que es claro. Cuando nosotros vemos nuestro pecado, sin filtrarlo
a través de la palabra de Dios o de la ley o del mandamiento, nuestro pecado regularmente, ¿cómo se va a ver? Se va a ver pequeño y se va a ver insignificante. Pero cuando filtramos nuestro pecado a la luz de la palabra de Dios o a la ley del mandamiento, ¿de qué te das cuenta? Que el pecado es mucho más grande y mucho más terrible y mucho más destructor de lo que tú pensabas que era, ¿sí? Entonces, creo que cuando Pablo dice que a través de la ley el pecado llegó a ser en sobremanera pecaminosa, no es que cualitativamente sea peor, sino ¿qué es lo que va a producir la ley en mí? Va a producir esta carga, de decir lo que estoy haciendo no es correcto, lo que estoy haciendo es muchísimo más grave de lo que yo entiendo o de lo que yo pienso que mi pecado es. Tiene consecuencias mucho más graves y mucho más grandes de lo que yo pienso que tiene mi pecado, ¿sí? Entonces, cuando tomamos esta medicina, ¿cuáles van a ser uno de los efectos de la ley? ¿O qué va a producir la ley en nosotros? Una carga mucho más grande que tiene que ver con el pecado. Y mira, esta carga, déjame decirte esto y tristemente, esta carga es irrenunciable. No hay nada que puedas hacer. Y no hay nada que vas a poder hacer para liberarte de esto, ¿sí? Acá tenemos algunos que tienen experiencia judicial. Y miren, en términos terrenales, cuando una ley es incómoda o nos produce una carga, ¿qué es lo que hace el gobierno con esa ley? Generalmente la modifica, ¿sí? Se modifica la ley. Si me está trayendo conflictos como gobierno, la ideología de género y el movimiento LGTB, bla, 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 ¿qué hago como gobierno? Modifico la ley, ¿no? Y me deshago de un problema modificando la ley. Ahora, yo no sé si tú lo pensaste así, pero una ley se supone que es ¿qué? Algo que se cumple ¿cuándo? Siempre. ¿La ley de la gravedad se puede modificar? No, no se modifica. Pero las leyes terrenales, ¿qué es lo que hace el hombre? Las modifica, hace una ley a medida, como un sastre, cuando hay ciertas situaciones que el hombre no quiere enfrentar. Pero te pregunto, ¿cómo modificas la ley de Dios para que no sea una carga en tu vida? No se puede. Es una carga que uno tiene que entender que la tiene que llevar y que es una carga mucho más pesada de lo que yo entiendo regularmente que es el pecado, ¿sí? Entonces, la ley o el mandamiento o la Biblia va a producir en nosotros este sentir de la carga del pecado. En segundo lugar, ¿qué va a producir la ley? Va a producir en mí una conciencia de cuál es mi condición verdadera delante de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 4. Porque sabemos, es decir, entendemos o estamos conscientes o estamos convencidos que la ley es ¿qué? Versículo 14, que la ley es espiritual. Después aparece más, que puede llegar a traducirse también como pero o como un contraste, dice, más yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Entonces, en segundo lugar, lo que la ley va a producir en nosotros, o lo que la Biblia o el mandamiento va a producir en nosotros, va a ser caer en esta conciencia de cuál es mi verdadera condición delante de Dios. Y lo que hace Pablo para esto es justamente hacer un contraste. Dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Que la ley tiene como esencia algo espiritual, es espiritual, y que la ley tiene como procedencia algo espiritual. ¿Quién dio la ley? Dios, ¿no? Entonces es de procedencia espiritual y en esencia la ley es espiritual, ¿sí? Pero, o en contraste, nosotros ¿cómo somos? Lo dice ahí el versículo, nosotros somos carnales. Entonces, escucha, mientras la procedencia y la esencia de la ley es espiritual, nuestra procedencia y nuestra esencia, ¿cuál va a ser? Carnal, ¿sí? Lo dice acá, mi esencia dice, yo soy carnal. No es que hago o tengo actos carnales, mi esencia es que yo soy carnal, soy carne. Ajá. Y no solamente mi esencia, sino que mi procedencia, ¿cuál es? ¿De dónde vengo yo? Lo dice ahí, al final del versículo 14, ¿de dónde vengo? De haber sido vendido al pecado. O podríamos decirlo en estos términos, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia.
Cada uno de nosotros sabemos de dónde venimos. Venimos de una esclavitud al pecado. O algunos dirían, se nos nota el código postal, ¿no? En la manera en la que algunos hablan, tú dices, es que este es chilango sí o sí, se le nota. ¿Ah? Entonces es lo mismo. ¿Ah? ¿Te das cuenta cuál es el contraste? Mientras la ley tiene una procedencia y una esencia espiritual, en contraste nosotros tenemos una procedencia del pecado y una esencia carnal. Eso es lo que nosotros somos, ¿sí? Y eso es lo que la ley va a producir en nosotros, esta conciencia. Mira, no hay otra forma de decirlo. Esto es lo que nosotros somos carnales, ¿sí? De eso es de lo que nosotros estamos hechos. Esa va a ser la tendencia de nuestra vida. De ahí es de donde nosotros venimos. Y si no tenemos la ley, ¿sí? Y si no nos enfrentamos con el mandamiento o si no nos enfrentamos con la palabra de Dios, ¿qué vamos a pensar? Que nuestra esencia es netamente buena, ¿sí? Que somos buenos, aunque tenemos algunos pecados, pero la realidad es que soy una buena persona, no soy tan malo como el asesino o el borracho o el ladrón, y nos confundimos, no somos conscientes de lo que dice la Biblia que nosotros somos. Nuestra esencia es la carne y nuestra procedencia es venimos del esclavo de pecado. Tercer lugar, ¿qué va a producir la ley? ¿O qué va a producir la palabra de Dios? ¿O qué va a producir el mandamiento en nuestra vida? Una terrible confusión interna, ¿sí? ¿Cuál es la confusión interna? Fíjate lo que dice el versículo 15. Porque lo que hago, ¿sí? ¿Qué dice a continuación? No lo entiendo. O sea, no entiendo, no me cabe en la cabeza, no concibo cómo es que sucede esto. Lo que yo quiero hacer no lo entiendo. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? Que lo que no quiero hacer y lo que aborrezco, termino ¿qué? Haciéndolo. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y mira, todo este pasaje me encanta porque si tú te das cuenta, hasta antes de estos versículos que estamos leyendo, Romanos es sumamente doctrinal, es mucha información, es mucho contenido, es, podríamos decir, muy poco personal, pero a partir de los versículos que estamos viendo la semana pasada y estos versículos, Romanos toma una connotación y un carácter sumamente personal. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en estos versículos? Está contándote su experiencia, está abriendo su corazón y creo que él abre su corazón con dos objetivos. Uno, para él identificarse con nosotros, ¿sí? Y para que cuando tú lees estos pasajes puedas también identificarte con la experiencia de la vida cristiana del apóstol Pablo, ¿sí? Y dime si no es así. Bueno, eso espero, ¿no? Que esto mismo sea tu experiencia, que esta misma confusión interna que tenía el apóstol Pablo sea tu misma confusión, ¿sí? Si verdaderamente eres hijo de Dios, esta confusión tendría que estar arraigada en ti, ¿sí? Yo siempre cuento dos anécdotas de mi tiempo en el instituto. Una, que estaba yo en el culto, en todos los días hay un culto entre las clases y el almuerzo. Terminaron nuestras clases, íbamos a un culto y se exponía ahí la palabra de Dios, ¿no? Y me acuerdo mucho, a lo mejor ya la has escuchado y ya hasta te aburre mi anécdota, ¿no? Pero un día yo estaba sentado, como estás sentado tú, y estaba escuchando al profesor que estaba dando el culto, que estaba exponiendo la palabra de Dios, y te prometo, de verdad, yo estaba atento, estaba en lo que se estaba diciendo ahí, tenía mi Biblia en mis piernas, tenía mi papel, estaba tomando notas, y de repente de la nada, pues yo digo de la nada, no, podría más bien decir de mi carne, empiezan a pasar pensamientos por mi cabeza y yo digo, ¿qué? Pero no entiendo cómo. ¿Sabes cuál fue el pensamiento? O sea, yo sentado ahí, alumno del Instituto Bíblico, habiendo dejado mi casa, mi familia, para prepararme y servir a Dios, pasa así como un flashazo por mi mente. ¿Y si todo esto es mentira? O sea, si todo esto que te están diciendo acá te manipularon y te lavaron el cerebro, ¿de verdad dejaste tu carrera por esto? ¿Piensas seguir en este lugar? Pero te digo, fue un flash así. ¿Y cuál fue mi siguiente pensamiento? ¿Qué me está pasando? No entiendo lo que me pasó. Y el otro, yo muy espiritual ahí en el instituto, y tenía un compañero rumano. Los rumanos no sé por qué les tenía muy poco amor, la verdad.
Y un día viene este amigo de veras que me hacía sacar lo mejor de mí, ¿no? Mis galas, ¿no? Y tenía la costumbre de siempre que llegaba, él cariñosamente me hacía así, ¿no? Pero tenía una mano de hombre de campo y me ardía, ¿no? La verdad es que me ardía. Y uno de esos buenos días, yo estaba en lo high, hasta arriba de la montaña espiritual, hagamos una enramada casi, y cruzo por la explanada central donde todo se ve, absolutamente estás ahí a la vista de todo, porque están las oficinas del departamento de vida, está el comedor, está la tesorería y acá estaba un salón de juegos, y a media plaza me lo cruzo y me saluda. Oh, me salió. No sé cómo, porque pues era un no más alto, pero sí bien robusto, lo empiezo a empujar. Y cuando imagínate, era como, no sé, la explanada es más grande que esto, ¿no? Y lo empujé de tal manera que cuando me doy cuenta, lo estrellé contra la oficina del departamento de vida, que es donde evalúan qué tan buena vida cristiana está llevando uno. Ahí me di cuenta, cuando escuché el golpe en la pared y vi ahí oficina de vida, dije, ¿qué hice? Porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo. No hago lo que quiero, sino finalmente, ¿qué termino haciendo? Aquellas cosas que aborrezco. No lo entiendo. Y en esta confusión interna surgen preguntas como, ¿por qué fui a ese lugar que yo sabía que no tendría que haber ido? ¿Por qué mandé ese mensaje que sabía que no tendría que haberlo mandado? ¿Por qué le di clic? ¿O por qué entré a ese sitio? ¿O por qué vi eso en la pantalla? ¿Por qué no fui capaz de refrenar mi lengua? ¿Por qué dije lo que dije? No entiendo. Si yo sé que está mal y si sé que son aquellas cosas que aborrece Dios, ¿por qué no frené mi lengua? ¿Por qué lo dije? Si yo sé lo que Dios espera y si yo sé lo que a Dios le agrada y si yo sé aquellas cosas que Dios aborrece, ¿por qué exploté? ¿Por qué reaccioné así? No entiendo. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no fui capaz de frenarme antes? No entiendo. Y la ley produce eso en nosotros. Esta confusión de luchar por querer hacer lo bueno y terminar haciendo ¿qué? Aquellas cosas que Dios aborrece y que tú mismo aborreces. Y terminar preguntándote y diciéndote, no entiendo, ¿por qué lo hice? Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena finalmente. Es decir, Pablo dice, si estas cosas que Dios aborrece y que yo no quiero hacer, termino haciéndolas, apruebo o confirmo o estoy de acuerdo que la ley finalmente es buena. ¿Por qué? Porque si no tuviera la ley, no me daría cuenta de las cosas que estoy haciendo, no tendría este conflicto entre lo bueno y lo malo. Finalmente, aunque es un conflicto o una confusión que me lleva a no entender las cosas que hago, confirmo que la ley es buena, porque me hace dar cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. Y creo que lo mencionábamos la semana pasada. Antes de Cristo, o antes de la ley, o antes del mandamiento, o antes de la palabra de Dios, ¿cómo era tu vida? No existía esto, no existía nada de esto de lo que estamos hablando, no te dabas cuenta de lo que estabas haciendo mal, no te preguntabas, no entiendo por qué quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. No existía nada de eso, ¿sí? Por eso Pablo dice, confirmo o apruebo o certifico que finalmente la ley es buena. De manera que yo no soy, de manera que yo no soy, yo quien hace aquello, es decir, ya no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que mora en mí, o el pecado que está dentro de mí. No voy a detenerme mucho acá, de acá surge toda una herejía doctrinal que se aborda mucho en Primera de Juan. Y esta herejía dice que lo espiritual no tiene nada que ver con lo carnal, que son dos cosas separadas.
Y de versículos como estos, algunos enseñan equivocadamente que finalmente, pues yo no soy el que peco, pues yo no me emborraché, yo no empujé a mi compañero, ¿no? ¿Quién fue el que lo hizo? La carne, ¿no? Yo estoy libre, yo con Dios estoy bien, yo puedo cantar, yo puedo alabar, estoy sin culpa. Ah, pero esta carne, ella fue la culpable, ¿no? No es lo que está queriendo decir Pablo acá. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, y Pablo está hablando literalmente de su cuerpo, dice, no mora o no está habitando el bien, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? Entonces, no solamente, mira, esto escala y pasa de ser una simple confusión en mi mente, en preguntarme por qué si quiero hacer lo bueno termino haciendo lo malo, y escala no solamente de una confusión interna, sino se convierte ya en un conflicto que uno experimenta, ¿sí? Y de verdad te digo esto, espero que esta misma confusión y este mismo conflicto sea el que experimentas tú en tu vida de manera cotidiana, si eres hijo de Dios. De alguna manera, mira, yo leo estos versículos y no sé a ti, pero a mí me produce empatía con Pablo, ¿no? O sea, Pablo el gran apóstol, pero no es ajeno a las luchas que yo mismo vivo, ¿sí? Y de alguna manera también puedo entender lo que está expresando aquel apóstol Pablo. Es un pasaje, te decía, que es muy personal y es muy gráfico y es muy dramático en la forma en la que el apóstol Pablo lo expresa. Nos hace sentir empatía con él porque esta misma confusión y este mismo conflicto es o debería ser por lo menos la experiencia de cada uno de nosotros como hijos de Dios todos los días. Si yo sé lo que tengo que hacer, si yo sé lo que le agrada a Dios, si yo sé cuáles son aquellas cosas que le ofenden, si en mi corazón está el deseo de obedecerle y si en mi corazón está el deseo de agradarle, ¿por qué hago lo contrario? ¿Por qué pareciese ser que no puedo? Y te decía, esta confusión se convierte entonces en un conflicto grande y en un conflicto monstruoso, ¿sí? De todos los personajes bueno, para los que les gustan estas películas de los superhéroes, uno de los personajes que más me llama la atención de Marvel, ¿sabes cuál es? Hulk. Hulk tiene cosas que no tienen los otros, ¿no? Y Hulk, que se llama David Banner, ¿sí se llama así? ¿No? Un científico que en algún momento se expuso a una cantidad de radiación. ¿Y qué es lo que produce la radiación? ¿O qué es lo que sucede con él? Cuando se enfrenta a una situación y se enoja, ese hombre, que si tú lees la historia o conoces más la historia, David Banner mide 1,73, o sea, es más bajito que muchos de nosotros, y su estatura cuando se convierte en Hulk es de 3 metros, ¿no? Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando él se enoja y explota, ¿eh? Ahora, si tú piensas en los otros superhéroes, funcionan muy diferente, ¿no? Es como que los otros superhéroes tienen un dominio y tienen un control de sus superpoderes, ¿no? O sea, ellos saben cuándo utilizarlos y cuándo no, y lo controlan, ¿sí? De alguna manera. Pero él, sí, lo controlan. Y generalmente, ¿qué es lo que activa los poderes de los superhéroes, excepto Hulk? Una situación de injusticia, ven algo que está mal, ven una injusticia y entonces ellos tienen control y conciencia y dominio pleno de sus superhéroes. Pero ¿cuál es la diferencia con Hulk? Que él lo activa, ¿qué? La carne. O sea, él se aira y crece de unos 73 a 3 metros. ¿Ah? Por eso es un personaje diferente. Y si tú has visto esas películas, bueno, yo no sé qué te produce a ti, pero en específico Hulk me causa como que un dolor o como que una nostalgia de ver qué es lo que quisiera Hulk. Que eso desapareciera, que no existiese, que, te lo voy a decir así, que no se convirtiera en un monstruo con tanto poder que él no es capaz de controlarlo. Y sé que es un ejemplo muy burdo, y sé que es un ejemplo muy vago,
pero de alguna manera es lo que produce en nosotros el pecado, ¿sí? Se convierte en un poder monstruoso que nosotros mismos no vamos a ser capaces jamás de controlarlo, ¿sí? Y que quisiéramos, o por lo menos yo quisiera, y te hablo desde mi corazón, y que por lo menos Pablo quisiera, no sé cuál es tu experiencia, pero yo quisiera con todas mis ganas y con todo mi corazón que dejara de existir. Que llegara el día en el que ya no tuviera que batallar más con este monstruo poderoso que se activa así y que me hace decir cosas, que me hace hablar, que me hace actuar, que me hace explotar de la manera en la que hago. Y todo esto es un conflicto solamente en la vida de ¿quién? Del Hijo de Dios y de aquel que se ha sometido a la ley o al mandamiento o a la palabra de Dios. Así que si tienes este conflicto, déjame decirte algo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que vas por buen camino. Que si tienes estos conflictos, por lo menos tienes la garantía de ¿qué? De que eres, ¿qué? Hijo de Dios, de que eres salvo. Pero si en tu vida no está el conflicto, si no luchas con este tipo de cosas, cuidado, ¿no? Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, fíjate lo que dice, hallo esta ley. Ajá. Y lo que dice Pablo acá es, mira, ya estamos a punto de terminar. No hay una sola ley. Hasta este momento nosotros pensábamos que había una sola ley. ¿Cuál? La palabra de Dios, o el mandamiento, o la Biblia, o como quieras llamarlo, ¿sí? Hasta este momento Pablo ha estado hablando solamente, cuando se refiere a la ley, se refiere a los mandamientos, se refiere a lo que Dios le dio a Moisés. Pero fíjate, descubre acá algo que no había entendido hasta este momento, o que no lo había entendido por lo menos de esta manera, ¿sí? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es la ley? Al final del versículo 21, así no se me duermen. ¿Cuál es la ley? Que el mal está en mí, ¿sí? Esto, escucha, es una ley, no se cambia, no se modifica, no se deshace uno de ello, ¿sí? Es una ley tal cual y no puede ser modificada. El mal está en mí, el mal está en ti, es parte de nosotros. Y mira qué interesante, porque la mayoría de estos versículos que nosotros lo leemos, la mayoría de estos verbos están prácticamente en presente simple, pero si tú lo leyeras en griego, te darías cuenta que la mayoría de los verbos no están en presente simple, sino que están en un presente activo, ¿sí? Y le añade mucho más dramatismo a esto, porque si lo lees en presente activo, ¿qué significa? Pablo no dice que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mejor traducido sería, así que estando haciendo el bien, es decir, mientras yo estoy en la lucha y mientras yo me estoy esforzando y mientras yo estoy luchando por hacer lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le glorifica, por hacer las cosas de la manera más excelente posible, mientras estoy en mi intento y mientras estoy en mi lucha, ¿qué hago? Estoy hallando, y hay una palabra en griego que no aparece en español, por lo menos en la Reina Valera, dice, estoy hallando realmente esta ley. Entonces, la idea sería esto, mientras más me esfuerzo por hacer el bien, mientras más me esfuerzo por hacer las cosas que Dios le agradan, mientras más me esfuerzo por hacer aquellas cosas que delante de Dios son excelentes, mientras que estoy en esta lucha, al mismo tiempo que estoy haciendo, estoy hallando que la verdadera o la real ley que hay en mí es que el mal está en mí. Y así es como sucede. Mira, esta lucha jamás la vas a experimentar si tu vida cristiana es pasiva. ¿A qué me refiero con esto? Si no lees la Biblia, nunca te vas a enfrentar con esta lucha de querer hacerlo, y mientras lo estás queriendo hacer, estás descubriendo que el mal está en ti, ¿sí? La única forma en la que detectas esta lucha es cuando estás teniendo una vida cristiana activa. Y como lo expresa Pablo, mientras estás luchando por hacer lo bueno, al mismo tiempo te estás dando cuenta de ¿qué? De que la ley
en tu carne te dice, estás lleno de mal, el mal está en ti. No hay otra forma de experimentarlo. Si me dices, no, pues yo nunca lo he sentido, pues o no eres hijo de Dios, o no te has estado esforzando por hacer aquellas cosas que Dios le agradan y por obedecerle. Porque si te esfuerzas en obedecer a Dios, te va a pasar lo que le pasó al apóstol Pablo. Vas a encontrar sobre la marcha que el mal está en ti, ¿sí? Justo ayer estoy orando por la predicación. En mi corazón quiero hacer lo bueno, ¿sí? En mi corazón quiero esforzarme. Y empiezo a orar, y mientras estoy orando, mi mente se va y empiezo a orar por no sé qué garabato que tenía nada que ver con lo que yo estaba orando, ¿sí? Me fui así. ¿Por qué? Porque hay una ley en mí que dice que el mal está en ti. ¿Y cómo lo descubrí? Cuando estaba en el proceso de orar, ¿sí? Entonces la traducción más correcta sería así que mientras estoy tratando de hacer el bien, estoy hallando realmente que el mal está, literalmente dice que está a mi costado, ¿sí? Es como quiero hacer el bien y volteo, pero acá está el mal, acá está el mal, acá está el mal, continuamente. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, en el original esta frase está inversa y diría algo así: me deleito en la ley de Dios, en el hombre interior, pero veo otra ley. O si seguimos esta idea del presente activo, ¿cómo entenderíamos esto en presente activo? Mientras me estoy deleitando en la ley de Dios, estoy viendo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Te das cuenta? Al mismo tiempo que yo me estoy deleitando en la palabra de Dios, al mismo tiempo estoy descubriendo que en mí hay otra ley totalmente distinta, ¿sí? Y a lo mejor lo estás viviendo ahorita, estás acá y quieres disfrutar y quieres poner tu atención, pero también el mal está en ti y te distraes. No, pues ya se tardó otra vez y ya va a pasar la hora otra vez, que fue y que vino y a Chuchita la bolsearon, ¿no? O sea, mientras estoy tratando de deleitarme, es decir, mientras estoy tratando de disfrutar y de gozar y de encontrar mi placer en la ley, al mismo tiempo, aquí mismo estoy viendo que en mis miembros hay otra ley. Y mira, acá dice que se revela, literalmente que se revela, es la idea de que hace guerra, ¿sí? Mientras tú estás acá y quieres disponer tu corazón y quieres disponer tu voluntad a agradarle a Dios, tu carne te está haciendo la guerra, a morir. ¿Y qué quiere hacer? Quiere llevarte cautivo, ¿sí? Quiere utilizar tus miembros y quiere volver a someterte al pecado. Hace guerra contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y en el versículo 24, creo que Pablo explota en todas sus emociones, en todo este conflicto interno que tiene, en esta lucha, en esta guerra, en esta dualidad de decir, Dios, es que quiero, de verdad, quiero hacer las cosas bien, pero termino haciendo lo que no quiero y no entiendo. Y finalmente en el versículo 24 explota. ¿Y qué dice? Miserable de mí. Y quizás como David Banner, dice, ¿quién me puede librar de esto? O sea, es tan horrible tener que estar luchando con esto, es tan difícil todos los días batallar con querer agradar a Dios y descubrir que no puedo, que Pablo dice, soy una miseria, Dios, líbrame de esto. Ya no quiero seguir teniendo este conflicto, no quiero seguir teniendo esta lucha, no quiero seguir descubriendo que mientras me deleito en ti, mi carne misma me hace la guerra para que te desobedezca. Ya no quiero más, Dios, líbrame de este cuerpo. Y la única respuesta, que es una respuesta rara, ¿no? Porque es muy corta, pero encierra muchas cosas. ¿Cuál es la respuesta en el versículo 25? Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro, ¿no? Y te digo, no da mucha explicación, pero ¿qué creo que está detrás de esta idea? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mira, porque creo que si alguien sabe lo que es estar limitado y lo que significa estar encerrado en un cuerpo de carne y de hueso, ¿quién es? El mismo que creó el universo, que es dueño del tiempo. El mismo creador se tuvo que someter a su propia creación, un cuerpo físico. Y aquel que no tenía limitaciones de espacio, se tuvo que limitar al espacio. Aquel que es omnipresente, que puede estar en cualquier lugar al mismo tiempo, no podía estar más que en un solo lugar porque estaba limitado a un cuerpo físico. Y ves, si bien Jesús no experimentó la lucha con el pecado, pero sí experimentó lo que es, si lo podemos expresar de esta manera, encerrar a Dios en una caja, ¿sí? Y estar limitado a todas las limitaciones que implica estar dentro de un cuerpo físico, como el cuerpo de un hombre, y la humillación que esto implicó. El mismo creador del hombre se tuvo que someter a estar 9 meses en el vientre de una mujer y atravesar el parto y atravesar todas esas situaciones que son totalmente antinaturales para Dios. Entonces Pablo dice, si alguien entiende lo que es la limitación de este cuerpo, es Jesucristo. Y Él es el único que me puede librar de constantemente y todos los días tener que estar sufriendo y tener que estar luchando esta guerra. Por eso del versículo 24 y su miseria está esta expresión, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque yo sé que en algún momento esto va a suceder. Yo sé que en algún momento, así como Cristo resucitó y dejó ese cuerpo corruptible y resucitó en un cuerpo incorruptible, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque un día la experiencia que Él tuvo liberadora va a ser la misma experiencia que yo voy a tener, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que produce la ley? ¿Y qué es lo que produce el mandamiento o la Biblia? Este tipo de convicciones en nuestro corazón. Quizás no va a ser ahora, ¿sí? Quizás te quedan muchos años luchando con el pecado. Así va a ser, tristemente así va a ser. Vas a luchar con el pecado y va a ser una guerra a muerte todos los días de tu vida, absolutamente todos. Y cuando piensas que libraste algo, ¿sabes qué va a pasar? Va a surgir algo que pensabas que ya habías dominado. Y cuando pensaste que ya habías vencido eso, va a surgir otra cosa más. Y cuando pensabas que no podías reaccionar mal, se te va a atravesar uno que te va a saludar así, vas a terminar empujándolo hasta donde no te digo dónde. Nuestra vida va a ser así, toda nuestra vida, ¿sí? Mala noticia. Buena noticia, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque un día esta lucha y esta guerra se va a acabar. Y es lo que produce la ley. Esta convicción de que en algún momento todo este conflicto interno va a acabar. Y yo no sé tú, pero es una de las cosas que más anhelo y es una de las cosas que más ansío en mi vida. Llegar al día en el que no tenga que preguntarme, o llegar al día en el que no tenga que decir como Pablo, no entiendo, quiero hacer lo bueno y no puedo, no entiendo, Dios, no entiendo. Y termina Pablo con parte de esta convicción, ¿cuál es? Dice, así que yo mismo, y mira, esto tiene que ser muy esperanzador, por eso el título no es miserable de mí, porque no quiero que termines sintiéndote un miserable. Dice, así que yo mismo, ¿quién? ¿Quién escribe esto?
el apóstol Pablo. Dice, así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, ¿qué dice? A la ley del pecado. ¿Y por qué te digo que esto, por lo menos a mí me resulta muy esperanzador? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, así que yo mismo, escucha, si Pablo, siendo el gran apóstol, el gran misionero, el precursor de la expansión del evangelio a nivel mundial, tenía este tipo de luchas, ¿qué me espera a mí? Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso esta frase, así que yo mismo, tiene que traer consuelo a tu vida. Escucha, no estás solo en esto, no estás sola en esto. Este hombre que tenía toda la preparación, que cuando él se miraba mismo decía, yo soy irreprensible, nadie tiene que hallar algo en contra de mí de acuerdo a la ley, ¿sí? Esto tiene que traernos consuelo. Si es una lucha que mantuvo Pablo, seguramente es una lucha que vas a mantener tú. Seguramente es una lucha que mantiene tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien está sentado atrás de ti, quien está sentado delante de ti. Es la lucha que todos vivimos. Ninguno de nosotros nos salvamos de esto. Y no puedes ni sentirte solo, y tenemos que entender que para esto es la iglesia. Para pelear este tipo de guerras y este tipo de conflictos acompañados, porque solo no se puede. Yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y termino con esto, porque este pensamiento no solamente nos lleva a una convicción que nos trae consuelo, pues es normal, esto que vives es sumamente normal si eres hijo de Dios, preocúpate si no vives esta lucha, ¿no? Pero si la vives está bien, tranquilo, paciencia, vamos a llegar al día en el que vamos a ser librados de esto, ¿no? Pero no solamente tiene que traer consuelo a nuestra vida, sino que tiene que traer un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Sí, yo sé que no me voy a librar de esto, yo sé que no hay forma en que me libre de esta ley, el mal está en mí, pero ¿qué tengo que hacer? Lo dice ahí, del cuerpo no me voy a librar, de la guerra no me voy a librar. Pero ¿cuál tiene que ser mi compromiso? Con la mente sirvo a la ley de Dios. Entonces es al mismo tiempo un consuelo, todos lo sufrimos, pero es un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? No puedo quedarme solamente con el hecho de decir, pues tengo esta ley, no puedo hacer nada, pues mi carne es bien miserable, pues me la voy a llevar así hasta que el Señor decida transformarme, ¿no? No, el compromiso ¿cuál es? Con mi mente tengo que servir a Dios, ¿sí? Y mira, yo puse una nota acá que dice, si la encuentro te la digo, así. Después de haber experimentado después de haber experimentado la justificación por medio de la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, después de haber experimentado la justificación, escucha bien, la vida cristiana comienza en la mente. No sé si alguna vez lo habías pensado así. La vida cristiana comienza en la mente. Ve la expresión que dice el apóstol Pablo, así que yo mismo, generalmente uno pensaría que ¿con qué sirve a Dios? Con físicamente, ¿no? Llegando temprano, con mi dinero, vengo, pongo cosas, limpio, voy, barro, ¿no? Pero mira lo que dice, yo mismo con la mente sirvo a Dios. Entonces, ¿dónde comienza nuestro servicio? En la mente. ¿Sí? ¿En dónde comienza nuestra falta de servicio? En la mente. ¿Ves cuando alguien dice, no, pastor, lo que pasa es que yo no tengo tiempo? No es que no tengas tiempo, es un rollo de tu cabeza. O sea, en tu mente tú te has convencido de que no tienes tiempo, ¿no? Es que no sé cómo hacer las cosas. O sea, en tu mente te has convencido de que es así. No, lo que pasa es que no me comprometo más porque tengo cosas que arreglar todavía en mi vida. Bueno, arréglalas y al mismo tiempo sirve a Dios. O sea, es un tema de tu mente por lo cual no sirves a Dios, ¿sí? Y te digo, este pensamiento me explotó, ¿no? En la mente comienza el servicio.
En la mente comienza la vida cristiana. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino por medio de ¿qué? De la renovación de vuestra mente. Entonces, después de ser justificados por Cristo, la vida cristiana y el compromiso y el servicio, ¿en dónde comienza? Acá. Y después sí, obviamente se manifiesta en que llegues temprano, en que hagas todas las cosas que te explotamos para que hagas. Pero el tema es acá, el tema es que, ¿no, Vivi? Los explotamos. El tema de la vida cristiana y el tema del servicio comienza en la mente, ¿sí? Entonces, me consuela saber que Pablo experimentó las mismas luchas, ¿no? Pero mi compromiso tiene que ser que no puedo hacer nada por remediar la ley del mal, no puedo hacer nada por cambiar mi carne. Pero ¿qué sí puedo hacer? Comprometerme a servir con la mente a la ley de Dios o servir a Dios. Si solamente te quedas con la parte de con la carne sirvo a la ley del pecado, pero no te quedas con la parte de con la mente sirvo a la ley de Dios, estás frito, ¿no? No vas a avanzar, estás perdido o perdida, ¿sí? Todos sabemos que con nuestra carne y con nuestros miembros servimos al pecado. Eso es un axioma, no se cambia, se acepta y ya. Pero no te quedes solo con eso. Comprométete a con tu mente, o comenzando desde tu mente, servir al Dios vivo. ¿Ok? ¿Qué produce entonces la ley o el mandamiento o la palabra de Dios? ¿Qué efectos tiene en nuestra vida? ¿Cuáles son los efectos de esta medicina? Bueno, produce en nosotros una carga por el pecado, hace que nuestro pecado, que podría parecer insignificante, luzca en sobremanera pecaminoso, nos trae conciencia de cuál es nuestra condición. La ley es espiritual, la ley tiene procedencia de Dios, es santa, es pura, es perfecta, pero soy consciente de que yo soy carnal, vengo de una historia de haber sido vendido al pecado, soy consciente de mi condición. En tercer lugar, va a producir una confusión interna que me va a llevar a hacer cosas que no quiero, a hacer aquellas cosas que aborrezco, para después decir, no lo entiendo por qué actúo así. Nos va a llevar en cuarto lugar a este conflicto interno y esta lucha y esta guerra de que mientras estoy queriendo agradar a Dios y obedecerle y hacer lo bueno, al mismo tiempo me estoy dando cuenta de la guerra y de esta ley que dice que el mal está en mí, pero finalmente la ley de Dios o el mandamiento o la Biblia va a producir en nosotros una convicción o varias convicciones. Uno, que en algún momento Dios me va a liberar de esta guerra. Dos, que no estoy solo en esta lucha, que todos los hijos de Dios atravesamos por lo mismo hasta el día de nuestra muerte, que aunque no me puedo liberar de esta ley, sí puedo comprometerme a con mi mente servir a la ley de Dios, que lo puedes traducir en servicio a Dios, servicio a su iglesia, compromiso, como quieras llamarle. Terminamos orando. Querido Dios, gracias por todo lo que tu palabra es y todo lo que puede hacer en nuestra vida y todo el efecto que puede llegar a producir en nosotros. Y Dios, hoy te doy tantas gracias porque podemos a través de estos versículos ver el corazón de Pablo, de alguna manera meternos en su mente, meternos en su corazón, sentir lo que él sentía, el peso de esta lucha, la carga de sentirse miserable, el deseo de querer hacer lo bueno y no siempre lograrlo, la duda de no entender por qué hacía ciertas cosas, Dios, y poniéndolo en perspectiva, si Él sufría con todo esto, Dios, cuánto más nosotros que estamos tan lejos de
de ser lo que este gran hombre de Dios era para ti. Dios, gracias porque hoy podemos entender a la luz de este pasaje que mucho lo que vivimos es lo que todo hijo tuyo vive. Nos trae consuelo saber que no estamos solos, que tú nos vas a librar, Dios. Pero te ruego, Dios, que nos sigas dando paciencia, que sigas teniendo misericordia de nosotros para que esta guerra sea lo más ligera posible. Dios, que podamos crecer en la convicción de entender al que está enfrente de nosotros y saber que está sufriendo tanto como nosotros y que está en una guerra tan recia como nosotros, y en vez de juzgarle, ayúdanos a entendernos los unos a los otros y apoyarnos en el frente de batalla. Y si bien no nos podemos deshacer de esta guerra, ayúdanos a vivir con el compromiso de, si bien nuestros miembros están sometidos a la ley del pecado, que nuestra mente pueda estar sometida a la ley de la obediencia, la santificación y el servicio a ti. Dios, gracias por este tiempo y por el consuelo que trae tu palabra a nosotros. En nombre de Jesús, amén.